En este video vamos a trabajar exclusivamente con la realización de gráficos en la herramienta LibreOffice Calc. Dentro de las posibilidades que tiene a nivel graficación esta herramienta, nos va a permitir afrontar la realización de gráficos estadísticos o gráficos cuantitativos y por lo tanto incursionar en la visualización de datos, el periodismo de datos y el periodismo visual. Como todos sabemos, la presentación numérica o porcentual de información es un tanto árida para interpretaciones y obviamente torna dificultosa algunos aspectos de la comunicación de esos datos. Una visualización de esos datos numéricos en formatos más atractivos obviamente genera otro tipo de instancias y de relación con esos datos. Estamos en un mundo donde evolucionamos hacia el uso de datos abiertos, hacia un gran volumen de datos que ya se conoce con el nombre de Big Data, y por lo tanto el poder disponer de ciertas tipologías de gráficos para comunicar en forma mucho más simple y más visual ese tipo de información es sumamente requerido. En el caso de LibreOffice Calc disponemos de varias formas de visualización. La primera y más conocida tal vez sea la del gráfico de torta. Este tipo de gráficos son aptos para comparativas sobre valores porcentuales que suman un 100%. Permite apreciar qué tipo de porción sobre ese total le corresponde a cada elemento que estamos comparando. El segundo caso es el gráfico de barras, que en general son más aptos para comparativas sobre valores porcentuales o numéricos en términos acumulativos o temporales. Y una ventaja importante es que permiten comparar varias cosas o varios elementos al mismo tiempo. En el caso del gráfico de líneas, que sería el tercer tipo de gráfico más usual, son aptos para visualizar la evolución de un elemento en una línea temporal, verificando así de un golpe de vista las crestas o picos, así como las depresiones y los periodos estacionarios o de meseta que se producen en esa línea de tiempo. Vamos ahora a trabajar entonces con la herramienta para generar en forma progresiva con cada uno de estos tipos de visualizaciones algún ejemplo que les permita interpretar mejor los procedimientos para generarlos. Ya en LibreOffice Calc vamos a proceder entonces a trabajar con tres instancias diferentes, la de gráfico circular o de torta, gráfica de barras o columnas y gráfica de líneas, ¿sí? En el primer caso, gráfica llamada circular o de torta, debemos contar al menos con alguna serie de datos en vertical, es decir, en columna, y otra serie de datos en fila. Con un solo dato en este caso es suficiente, corresponde a cuántos votos ha obtenido en este caso un superhéroe en relación al otro. Lo primero que debemos hacer es seleccionar aquellos datos que queremos graficar. Si quisiéramos seleccionar toda la tabla que tenemos en este caso, podemos hacerlo de dos maneras. Haciendo clic en la celda de rótulo, que en este caso corresponde a B4, y luego, moviéndose libremente en diagonal hacia la celda final, presionar la tecla Shift y hacer clic, y nos daría un área de selección que va de B4 a C8. Ahora podemos activar la herramienta de graficación de dos maneras. Una, dirigiéndonos hacia el icono de diagrama que tenemos aquí arriba, o bien hacia el menú de texto diciendo insertar e insertar diagrama, ¿sí? De cualquiera de las dos formas, obviamente es más fácil este acceso, podemos acceder a la herramienta. Vamos a activarla aquí. Por defecto, los tipos de diagrama que tiene disponible Calc van a generar automáticamente el diagrama, pero lo podemos modificar. En este caso dijimos que lo queremos trabajar en círculo o en torta, que es la tercera opción que nos brinda el asistente de diagramas de Calc, y ustedes ven que ya se generó automáticamente la torta que representa el 100% de los votos en este caso, con la representación de la porción que corresponde a Capitán América, Thor, Hulk y Ojo de Halcón. Esta visualización puede ser modificada de acuerdo a las diferentes opciones, como un diagrama esparcido, esto a veces es útil, a veces no, un diagrama anillado eventualmente, y un diagrama de anillado esparcido o disperso, ¿sí? Para el caso vamos a utilizar la herramienta más sencilla, que es el círculo normal o la torta normal, a la cual se le pueden agregar algún efecto 3D en formato realista o simple, que son las opciones que brinda el sistema.
En el caso del realista cambia el render o la representación con mayor fidelidad en cuanto a una especie de iluminación de este disco en particular. Esta característica del 3D también se adapta en función de si lo hacemos esparcido o no, pero como vemos puede tornar un poco difícil la interpretación de la gráfica. Suponemos que elegimos esta forma de representación. Luego podemos seguir con el asistente a través del intervalo de datos, modificando alguna de estas variables, para el caso no es necesaria, modificando también las series de datos, que tampoco es necesaria para el caso, y eventualmente en el caso de elementos de diagrama podemos agregarle aquí título y subtítulo. Podemos mostrar o no la leyenda, en este caso es decir la referencia a el tipo de héroe que está siendo visualizado dentro de la gráfica, pero en este caso obviamente resulta relativamente importante que esté signado aquí a la derecha. Podemos poner por aquí vamos a poner un título: los superhéroes en la preferencia del público, y simplemente ya con eso le damos finalizar y disponemos del gráfico, que se encuentra en formato flotante. Si ustedes vemos elementos que podemos adaptar de alguna manera, y obviamente toda la gráfica podemos dar eventualmente a gusto esto, pero lo vamos a dejar por defecto como está. Modificando o moviendo el gráfico desde los bordes lo podemos acomodar para tener una mejor visualización, y de esta manera ya tendríamos disponible el gráfico integrado dentro de la planilla. Este tipo de gráfico, obviamente por ser un elemento dentro de la planilla, podemos copiarlo y pegarlo o aplicarlo en cualquier otro documento. Por ejemplo, en este caso un documento de Writer, simplemente pegando el documento. En este caso ya pasa a ser obviamente una imagen a partir del cual podemos incorporarla dentro de un contenido textual, descriptivo, etc. Volviendo al Calc, en este caso cualquier modificación que nosotros realizáramos dentro de la tabla, vamos a poner su número de 1500 votos que tenía el Capitán América, se los vamos a bajar a 50 para que la diferencia sea apreciable, y una vez que trabajamos o hacemos clic por fuera, vemos como inmediatamente el gráfico en términos de la torta o la representación porcentual se adaptó perfectamente al nuevo valor. Estamos hablando entonces prácticamente de un gráfico interactivo que, de acuerdo a la modificación del dato, ya no habrá necesidad de generarlo nuevamente, sino que los datos se visualizarán de otra manera. Este es el típico gráfico circular o de torta, en este caso con un efecto 3D. Vamos a revisar ahora el segundo tipo de gráfico, que denominamos gráfico de barras y columnas o barras o columnas. Básicamente se trata del mismo tipo de gráfico, simplemente la diferencia es que se pueden visualizar en un formato vertical o en un formato horizontal, como veremos a continuación. En este caso le hemos sumado votos de abril y votos de mayo, es decir, una segunda columna de datos. La selección la hacemos del formato que ya conocemos, seleccionamos la primera celda, vamos en diagonal hasta la última, hacemos Shift o mayúscula clic y ya tenemos el área de selección. Una segunda forma que a lo mejor alguno de ustedes emplea es colocando directamente en la primera celda y sin soltar el mouse, el botón izquierdo del mouse, arrastran hasta la última fila y sueltan. Es exactamente igual, en ambos casos seleccionarán el rango completo de celdas que queremos graficar. Vamos entonces a la opción de diagrama. Se tomará unos segundos en hacerlo y vamos a trabajar de ambas formas. Si trabajamos en columnas, según la nomenclatura que utiliza LibreCalc, la visualización será en vertical. En este caso estamos viendo los votos que obtuvo en azul Capitán América en abril, y en rojo los votos que obtuvo en mayo. De igual manera con el otro superhéroe, el siguiente y el siguiente. Esto nos permite ver datos en forma comparativa. Por ejemplo, visualizar que el que obtuvo mayor voto en forma sostenida ha sido el Capitán América, que en el caso de Thor ha estado más o menos parejo en las votaciones en ambos casos, que en el caso de Hulk subió mucho los votos en mayo, y que en el caso de Ojo de Halcón sigue siendo el de menor cantidad de votos, y que incluso fue el que menos subió o en todo caso descendió en relación a los votos que había obtenido en abril.
Esta forma de visualización se puede dar a partir de este aspecto normal o a partir de un aspecto apilado, que en el caso del aspecto apilado nos permite apreciar para cada superhéroe el porcentaje o el caudal de votos que obtuvo en un mes y en el siguiente en relación a los colores que están predeterminados. De difícil interpretación es el porcentaje apilado, que en realidad convierte los datos automáticamente a porcentaje y nos permite ver otro tipo de variaciones de datos que tornan un poquito más compleja la interpretación. No nos vamos a detener en eso, volvemos al modo real de la gráfica en columna normal, a la cual también se le puede agregar algún tipo de representación en 3D, como estamos pudiendo ver el cambio es automático, incluso modificando a diferentes formas como cilindro o cono o pirámide. Este tipo de representaciones son sumamente digamos, controvertidas en el ámbito del diseño de información, porque pueden producir algún tipo de engaño visual, digamos, en cuanto a la forma en la cual los diferentes receptores pueden apreciar las modificaciones de datos, de manera que lo vamos a dejar en la forma clásica, que es la de barra o eventualmente cilindro. Una vez que hemos generado este tipo de gráfica, también podemos intervenir sobre el intervalo de datos, o podríamos intervenir sobre la serie de datos, o podríamos modificar elementos del diagrama, por ejemplo, de nuevo, los superhéroes en la preferencia del público. Una vez que finalizamos, el gráfico ya queda firme y a partir de ahí lo podemos trasladar y acomodar como una forma de ilustración visual de aquellos datos más áridos, como decimos, en formatos numéricos. Ahora bien, si quisiéramos hacer una representación de los mismos datos que estamos seleccionando, pero esta vez no bajo un formato de columna, sino bajo un formato horizontal, deberíamos elegir la opción de barra. En el caso de la barra, el posicionamiento es idéntico, se agrupan por diferentes tipos de superhéroe, pueden ser apilados o con porcentaje apilado y se le pueden dar características de relieve, digamos, en 3D. Podemos intervenir sobre el intervalo de datos, la serie de datos o elaborar algunos elementos adicionales como títulos y subtítulos. Una vez que finalizamos y tomando de nuevo por los bordes, hemos obtenido entonces ahora una nueva graficación, pero en un formato horizontal. Dependiendo del tipo de uso, a veces es más fácil comparar en formato horizontal, por ejemplo, la cantidad de votos obtenidos en mayo por alguno de los superhéroes que en azul. Eso dependerá de la necesidad que tengamos de poner los datos en formatos visuales verticales u horizontales. Por último, vamos a trabajar en la realización de gráficos de líneas. Para eso hemos ampliado los valores de tabla con una tercera columna con votos de junio para que podamos ver una evolución temporal de la votación de los diferentes superhéroes. Hacemos la misma selección, podemos tomar un valor individual, por ejemplo solamente el Capitán América, y realizar la representación diagramática en el icono ahora con la quinta opción, que es de línea. En el caso de utilizar líneas y por una mayor claridad, generalmente conviene combinar puntos y líneas para poder ver esta evolución. Si aquí ya finalizáramos, independientemente que podamos aquí modificar intervalo de datos, serie de datos o elementos del diagrama, como por ejemplo ponerle el título a la gráfica, al darle finalizar al proceso ya tendríamos el gráfico listo de representación individual de votos del Capitán América. ¿Sí? Obviamente la adaptación de la gráfica es un tanto caprichosa y conviene en general trabajar sobre la base predeterminada que provee el mismo programa. Supongamos que ahora no queremos hacer la representación individual, sino que queremos comparar sean los votos de los diferentes superhéroes a lo largo del tiempo o particularmente los votos en términos mensuales. Para ello entonces eliminamos esta gráfica, vamos a eliminar el gráfico que hemos realizado y vamos a hacer una nueva selección. Para el caso seleccionamos toda la tabla, ya sabemos cómo, y vamos a la representación visual.
Si nosotros tomamos entonces la quinta opción, que es de línea, le agregamos que sea punto y línea, y así como está, finalizamos, ¿sí? Lo que obtenemos es una representación de la evolución de los votos, particularmente por mes, y en relación a cada superhéroe. Esto es una forma de representación. Vamos a dejarla por aquí. Ahora bien, si sobre la idea de los mismos datos, vamos a hacer la misma selección, y yendo a la representación diagramática, eligiendo nuevamente la quinta opción de línea, pero yendo al intervalo de datos, vamos a modificar que la serie de datos no sea en columnas, sino que sea en filas, manteniendo el resto de opciones. Al finalizar, vemos que lo que nos muestra ahora, o lo que ha modificado, es la evolución de cada uno de los héroes en relación a los meses. Es decir, hemos invertido la lógica del cuadro. A los efectos informativos puede ser más útil tener esta visión o esta de los mismos datos, porque ningún dato de la tabla se ha modificado. De igual manera, como hemos mostrado en los casos anteriores, cualquier modificación que nosotros hiciéramos sobre los datos reales, pongamos que modificamos ahora por valores sumamente cambiantes, ¿sí? Inmediatamente produce la modificación visual del dato que estamos representando. Es decir, no hay necesidad de hacer una nueva representación de gráficos. Imagínense esto en una situación real de graficar votos que están en proceso de conteo. Es algo realmente muy útil, ya que automatiza cierto tipo de procesos. Como vemos, además, Calc nos ofrece toda otra serie de herramientas para poder realizar diagramas como burbuja, red, cotización, línea y columna, que son un poco más complejos y que a los efectos de la evaluación no resultan significativos, ya que las consignas de evaluación, tanto parcial como final, los proyectan exclusivamente a estos tipos de diagrama que hemos visto: columnas, barras, círculos, líneas o eventualmente áreas, que si la exploran por su cuenta tampoco verán que no tiene demasiada complejidad. Esperamos, como siempre, sus comentarios en este video o donde quieran realizar la consulta a través de correo electrónico o grupo en Facebook, para poder solucionar problemas que eventualmente les surjan una vez que se pongan a realizar prácticas de graficación en Calc. Tengan en cuenta que este tipo de ítem de graficaciones cuantitativas en Calc es algo que es requerido tanto en evaluaciones parciales como en finales, por lo tanto deberían dominarlo a la brevedad posible.